Bendiciones, bendiciones, buenas noches a todos. Gracias por su sintonía este día en su programa Estudiando las Escrituras. Muchas gracias a todos los que se conectan y a todos los que tienen a bien el poder aprender de la palabra de Dios. Creemos que Dios, a través de estas enseñanzas, está trayendo bendición a todo aquel oyente. Y siempre le motivamos, le instamos, le exhortamos a que usted no deje de estudiar las Escrituras. Esa es la idea, eso es lo importante. Cada vez que traemos una enseñanza, una discusión, un análisis de una enseñanza, queremos que usted la analice muy bien. La Escritura dice bien claro, mire, en Judas, capítulo 1, versículo 14, la Escritura dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes han sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hay hombres que nos están predicando un evangelio falso, una enseñanza equivocada, y hoy vamos a estar analizando ese tipo de enseñanzas. Vamos a poner un video, lo vamos a analizar sin más preámbulo. Vamos a analizar ese video y espero que usted preste mucha atención en lo que estamos aprendiendo. Vamos a analizar el video. Vamos a poner un video de unos 6-7 minutos. Vamos a ir haciendo pausas conforme vayamos analizando el video. Aquí les va el video. Al 18, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no se condena, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No ha venido para condenar ni para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora yo te hago una pregunta. Hay una cosa que tanto los que creen en la elección como no, tanto los que creen en la predestinación como que no, tanto los que defienden el libre albedrío como los que no, tanto calvinistas, arminianos, todo el mundo creo que cree, y es que Dios es todopoderoso. Tú también lo crees. Isaías dice, yo soy Dios y lo que yo quiero hacer lo hago. No hay nada que pueda impedir. Observa cómo está leyendo San Juan capítulo 3 versículo 16, pero no está disertando el versículo. Te está llevando primero a hacerte una pregunta. Hay que analizar todo este tipo de enseñanza. Observa cómo quiere enredar. La mano de Dios. Dice, antes que Abraham fuera, yo ya era. Y no hay nadie que pueda librar a nadie de mis manos. Operando yo, nadie puede impedirlo. Eso está en Isaías. Creemos, ¿verdad? Tú y yo creemos que Dios es todopoderoso. Hasta ahí bien. Dios es todopoderoso. ¿Qué significa? Todo lo que quiere lo puede. Entonces yo te hago una pregunta, sino para que el mundo sea salvo por él. Si él quiere que el mundo sea salvo por él, yo te hago una pregunta. ¿Dios puede salvar al mundo? Sí. ¿Dios puede salvar a toda la humanidad? Sí, porque él puede. No, pero depende de la gente. Ahora yo te voy a hacer una pregunta y yo creo que vas a rebajar a Dios a nuestros pies. Y eso es muy peligroso, ¿eh? Lo que estáis haciendo es muy peligroso. Con esta pregunta que él va a hacer, él dice, vas a rebajar a Dios. No hay versículo bíblico que la Biblia nos enseñe que vamos a rebajar a Dios. No hay ninguno. No hay ninguno. Pero vamos a ver qué es lo que tiene que decir. ¿Significa que yo tengo más autoridad que Dios sobre mi vida? ¿Significa que yo decido sobre mi vida? No, Dios. Mentira. Es decir, aunque me quieras salvar, yo no quiero que me salves. Mentira. Yo tengo más poder. Mentira. Pero si yo quiero, soy Dios, entro en ti, cambio tu corazón, renuevo tu mente, te transformo, te acerco a mí, te cambio la vida. No, tú me cambiarás la vida si yo quiero. ¡Wow! Somos más poderosos que Dios. Perdón, mentiras. Ninguna persona que niegue a Jesucristo está diciendo que es más poderosa. En ninguna parte de la Biblia nosotros encontramos que el que se niega a Jesucristo, se está haciendo más poderoso. Es más, cuando Jesús iba entrando a Jerusalén, sus tiempos antes de la muerte, y dijo, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces yo quise, como la gallina abraza sus polluelos, quise yo abrazarte, ¿qué? Cuidarte, y no quisiste. Eso no significa que Israel inferiorizó a Jesús.
Fíjese la mentira, está la primera mentira. Si tú no aceptas a Cristo, si tú no reconoces a Cristo como tu Señor y Salvador, estás minimizando a Dios, estás bajándolo a Dios a tu mismo nivel. Eso no hay ninguna parte de la Biblia donde diga que alguien por rechazar a Cristo está minimizando el poder de Dios, ni le está diciendo que es más poderoso. Porque la misma Biblia dice, en mismo Romanos capítulo 10, en los últimos versículos, la Biblia dice, yo extendí mis manos a un pueblo rebelde y no quisiste hacer caso. Ahorita vamos a ir a esos versículos, pero es que la Biblia no dice eso. Esto él se lo está inventando para meterle miedo a la gente y para decir, uy, qué temor, estoy minimizando el poder de Dios. Eso es, primera de entrada, como dicen ellos mismos, no te está disertando lo que San Juan 3:16 dice. No te está enseñando, te está preguntando. Y cuando él te pregunta, cuando unas personas como él, calvinistas, te preguntan, están tratando de que vos caigas en una respuesta a la pregunta de ellos que siempre va a estar a favor de ellos y no una respuesta bíblica. Bueno, vamos a seguir. Porque estamos diciendo que Él no es todopoderoso. Jamás se está diciendo que una persona al negar a Cristo se está diciendo que Dios no es todopoderoso. Jamás. Nunca. Es como decir, Él no sabe quién se va a perder porque depende de la gente. Ya estamos diciendo que Dios no es omnisciente, Dios no lo sabe todo. Tampoco se dice eso. Dios sabe quién se va a perder y quién no. Pero las personas tienen el libre albedrío de aceptar o recibir a Cristo si ellos deciden en su corazón. Pero eso no es minimizar el poder de Dios, ni decir que Él es todopoderoso, o ni decir que Él no es omnisciente. Desde ahí encontramos mentiras ya. Porque yo te hago una pregunta, ¿Dios conoce tu pasado? Sí, conoce tu presente, sí, conoce tu futuro. Sí, conoce tu futuro. Si mañana pero si yo mañana cojo una pistola y me disparo, pierdo mi salvación. Ahora yo te hago una pregunta, ¿Dios sabía que te ibas a disparar? Si lo sabe todo, sí, ¿no? Entonces yo te hago otra pregunta, Dios ya sabía que no ibas a ser salvo, porque ya sabía que te... Estáis rebajando a Dios a algo que no es Dios. Os pido por amor, por misericordia, como Pablo dijo a los romanos, os ruego por las misericordias de Dios, que dejéis de rebajar a Dios a la altura de cualquier ídolo o Dios pagano. Él es el creador, el todopoderoso, el eterno, el omnisciente, omnipotente, el creador del universo. El eterno infinito Dios no tiene límites. Todo lo sabe, sabe quién se va a salvar y quién no. Todo lo puede salvar a cualquier persona y puede condenar a quien quiera. No reduzcáis a Dios. Primero está diciendo, no rebajéis a Dios. Nada de versículo. No ha disertado el versículo en ningún momento. Está haciendo entre preguntas y analogías personales. Pero dice mundo. Entonces, ¿qué hacemos con el texto que leímos antes? Jesús diciendo, no ruego por el mundo, sino por los que han creído y por los que han de creer. Cuando uno estudia griego y... En primer lugar, acaba de decir San Juan capítulo 17. No ruego por el mundo, sino por esto y por los que han de creer. En San Juan capítulo 17, Jesús está teniendo una oración al Padre, orando por sus discípulos, y dice, para que ellos sean uno como tú y yo, Padre, seamos uno, y el mundo pueda creer por ellos. Él está rogando por sus discípulos, para que la gente, al verlos unidos, la gente pueda creer. Juan, capítulo 17. Vamos. Hasta ahorita no ha dicho no ha disertado hasta ahorita el versículo. San Juan capítulo, vamos a dejarlo ahí. San Juan capítulo 17. Ok. En el 9 dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me distes, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros.
para que sean uno así como nosotros. La oración de Jesús está orando por unidad. Por eso está orando. No está orando por todo el mundo, está orando por ellos, para que sean uno. Para que sean uno. Sencillamente. Cuando vos lees San Juan capítulo 17, versículo 1, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como les has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que me diste. Está hablando de los discípulos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien es enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Le ha terminado. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. 5 o 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste y han guardado tu palabra. Claro, los discípulos, está haciendo oración por los discípulos, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Dice, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Ahí donde dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Versículo 10. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no soy del mundo, mas estos están en el mundo, los discípulos. Ya no voy a ti, padres, dice, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Hablando de los discípulos, hablando de Judas que se perdió. Pero voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Y ahí sigue diciendo, yo les he dado tu palabra, el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Sus discípulos, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. ¿Quiénes? Sus discípulos. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. 20. Mas no ruego solamente por eso, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ruego no solamente por estos discípulos, estos apóstoles que tú me has dado, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de estos que van a predicar. Ok, ruego. ¿Para qué ruega Jesús? 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La oración de Jesús es la unidad de los discípulos y de los que han de creer en Jesús por la palabra de los discípulos. Y sigue diciendo, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces, cuando entendemos eso, estos versículos que él acaba de lanzar, diciendo que es que el Padre oró por los suyos y oró por los que han de creer por ellos, sí, pero él está orando está haciendo una oración de unidad. ¿Ves cómo te está torciendo ahí? Hasta ahorita no ha desertado. Después va a empezar a enseñar San Juan 36, pero ahorita le ha dado tanta vuelta y ha acomodado los versículos para tratar de dar una enseñanza que él quiere, valga la redundancia, enseñar. Bueno, seguimos. Cuando uno estudia las fuentes originales, porque la mayoría de gente que dice esto no va a las fuentes originales, solo se pone a leer las traducciones, que está bien. Él lee las fuentes originales.
Mucha gente va a las traducciones. La Reina Valera 1960. ¿Okay? Esta es una copia, esta no es una traducción. Y ahí está el otro fallo. Esto no es una traducción, esta es una copia. La Reina Valera no es una traducción. La Biblia de los Testigos de Jehová es una traducción. La Biblia que usan los mormones es traducción. La traducción del lenguaje actual es una traducción. Esta es una copia. Esto no es una traducción. Entonces ahí te está metiendo una mentira. Dice, la gente lee las traducciones. Yo me voy al griego original, pero no hay prueba. Pero que no son siempre la palabra exacta que querían expresar. Pero no son siempre la palabra exacta que querían expresar. Todo esto te lo está diciendo para decir que San Juan 3:16 de alguna manera está equivocado. Todo esto te está enredando, haciéndote preguntas, diciéndote esto. Lee la Biblia, pero no lee traducciones. Lee el griego original, porque a veces no todo el tiempo dicen lo que querían decir. Ojo a esto. El mundo no tenía que ver con totalidad de personas que habitan sobre la faz de la tierra. La palabra mundo tenía un contexto geográfico. La palabra mundo tiene un contexto geográfico. ¿Ven? Pastor, ¿cómo podemos defender esto? Pues con Apocalipsis. Apocalipsis 5:9 dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios. Ahí viene la palabra mundo. A gente de todo el mundo. Pero ¿cómo lo define todo el mundo? Dice, a gente de toda tribu, toda lengua, todo pueblo y toda nación. A gente de todo el mundo. Porque la palabra mundo tenía que ver con un contexto geográfico y no una totalidad de personas. Estudien, por favor. Estudien un poco. Oseas 4:6 lo dice, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Estudien un poco. Bueno, en primer lugar, dice que hablarán de piedad y negarán la piedad con sus hechos. En primer lugar, aquí estamos hablando de Apocalipsis capítulo 5, estamos hablando del tiempo de la gran tribulación, tiempos finales, no estamos hablando de estos momentos. Entonces, vamos a ver lo que dice la Escritura, San Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree, que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios, de acuerdo a Apocalipsis, amó a Dios de acuerdo a lo que Él quiere decir de Apocalipsis, dice, de toda ha redimido para Dios, de todo linaje, de toda lengua, todo pueblo y toda nación. Okay. Entonces, de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios de todo linaje, de toda lengua y toda nación. Amó a todo, lengua, linaje y nación. Caemos en lo mismo. La Escritura nos enseña, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, todo, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ok? 17. Porque no envió Dios a su Hijo a toda lengua, a toda tribu, a toda nación, para condenar a toda lengua, para condenar a toda lengua, a toda tribu, a toda nación. ¿Te estás dando cuenta? No dijo nada. Está tratando de cambiar. Porque no envió Dios al mundo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que Él, toda tribu, toda lengua y toda nación sea salvo por Él. No dijo nada. Trató de enrollarte para hacerte creer que cuando se refiere la Biblia al mundo y que en el griego original, porque muchas veces, no lo digo yo, lo dijo él, las copias que nosotros leemos no reflejan lo que realmente la palabra quiso decir, porque ya que para él la palabra mundo significa, está hablando en un contexto geográfico. ¿Okay? Entonces cuando
Bueno, vamos a ir disertando para no poner palabras de mí. Para que toda lengua, toda tribu y toda nación sea salvo por él. ¿Okay? Versículo 19. O no, 18 íbamos, 18. ¿eh? Vamos a brincar nada. El que en él cree, el que no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 19. Este es uno de los versículos más atacados por Satanás, porque no quieren reconocer que Cristo es todopoderoso y que murió por la humanidad. Y esta es la condenación, que la luz vino a toda lengua, a toda tribu, a toda nación, a toda lengua, a toda tribu, a toda nación, al mundo. Y los hombres amaron las tinieblas, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Okay? Entonces, si nosotros cambiamos el mundo, ahí está. Y cantaba un cántico, no diciendo, digno eres de tomar del libro y abrir de sus sellos, porque tú fuiste inmolado, con tu sangre nos has redimido para Dios, de toda linaje y lengua y pueblo y nación. Nos has redimidos, claro. Ahora la pregunta es, ¿se va a salvar todo el mundo? Claro que no. Claro, es que ahí está el error de ellos. Ellos creen que porque Cristo murió por todo el mundo se va a salvar. Y no es así. Cristo murió por todos, pero no todo se va a salvar. Y no porque Dios no tenga el poder para salvar, sino porque el hombre en su libre voluntad decide no caminar con Cristo. La Biblia dice, en San Juan capítulo 1, versículo 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio autoridad de ser llamados hijos de Dios. San Juan capítulo 1, 11 y 12. Entonces, cuando nosotros creemos, Él nos da autoridad. Y por eso es que está diciendo, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos redimiste para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y está hablando aquí no de los escogidos calvinistas. Está hablando de aquellos en el tiempo de la gran tribulación donde van a ser escogidos por Dios. Pero ese no nos vamos a meter en ese tema. Estamos discutiendo que la expresión limitada. ¿Ok? Bueno, seguimos. Vamos a seguir escuchando lo que tiene que decir en el video. Estudien las Escrituras. Y el otro versículo que mucha gente usa, pero este ya es como ser el Jack destripador de la palabra de Dios. Segunda de Pedro 3:9, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¡Wow! Que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Ahora te hago la misma pregunta, si realmente nadie y todo significa lo que tú estás queriendo decir, porque estás arrancando este versículo del texto, ¿vale? Lo estás arrancando, no estás siendo un fiel predicador. Cuidado, lobito, no vaya a ser que mañana te encuentres con el pastor de las ovejas. Estás arrancando el texto. Cuidado, lobito, no vaya a ser que te encuentres con el pastor de las ovejas. Y te hago una pregunta. Nuevamente, va otra vez con las preguntas. Vamos a ver. Si Dios no quisiera que nadie pereciera, ¿no podría hacerlo con su soberanía y con todo su poder? Podría. Si Dios quisiera que todos se arrepintieran, ¿no podría hacerlo? Podría. Entonces quizá no tiene nada que ver con nadie y todos en sentido totalitario. Porque ¿con quién está hablando Pedro? El Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden por tardanza, sino que es paciente para con todos, todo el mundo, no es paciente para con vosotros. En el versículo 1 dice a quién está escribiendo ese texto. Dice, amados, esta ya es la segunda carta que os escribo, en la cual es como recordatorio, despierto en vosotros vuestro sincero entendimiento. Mira lo que Pedro quiere hacer, despertar tu entendimiento. Dice, es la segunda carta que os escribo. ¿A quién? Al mundo. No, está hablando a quién, a los amados. ¿Quiénes son los amados en Cristo? Sus escogidos. En el versículo 8. Bueno, esa teoría que está usando, permítame pausar el video. Esa teoría, ¿a quién está escribiendo la carta? Bueno, a mis amados, se la está escribiendo a ellos. ¿Por qué esa misma teoría y ese mismo principio no utiliza él en San Juan capítulo 17? Cuando Jesús está hablando, orándole al Padre por sus discípulos. Ese mismo principio, esa misma teoría que está hablando, que Pedro le está hablando a sus amados, ese mismo no lo ocupa en San Juan capítulo 17. Pero entonces aquí, para tratar de tergiversar el versículo, está diciendo, bueno, pero es que esto no lo está diciendo a todo el mundo, se lo está diciendo a la iglesia, a los hermanos, eso sí se lo está diciendo. Pero en San Juan capítulo 17,
Él sí no dice de que Jesús solamente se lo está diciendo a sus discípulos, como ya vimos los versículos. Ahí sí no utiliza el mismo principio. Aquí lo utiliza como quien dice, Pedro se está refiriendo solamente a sus escogidos. Y no, Jesús estaba refiriéndose a sus discípulos y orando por sus discípulos y orando por los que habían de creer para que tuvieran unidad y orando y diciendo, lo que tú me diste yo le doy vida eterna. Claro, sus discípulos y los que han de creer. Ese mismo principio no lo utiliza allí. Como tampoco este mismo principio lo utiliza en San Juan capítulo 10. El buen pastor su vida da por las ovejas. Vamos a seguir viendo. Observe, preste mucha atención a lo que estamos aprendiendo. Decir, pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, amados. Y en el versículo 13, uno posteriores también dice, pero según su promesa, nosotros esperamos nuevo cielo y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Amados, nosotros, sus escogidos, ¿saben por qué tarda su promesa? No la tiene, no es que esté tardando. Es que Dios está esperando a que sus escogidos se arrepientan y crean, porque no quiere que sus escogidos, sus amados, nosotros, no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, cuando sus escogidos lo... Ok, si no quiere que nadie perezca y sus escogidos procedan al arrepentimiento, y Pedro se está refiriendo a sus escogidos, quiere decir que sus escogidos no están arrepentidos. Ojo, ojo. han hecho, entonces vendrá el día del Señor. Pecado. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 1. Vamos a analizar lo que él ha estado enseñando. Okay. Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro entendimiento o limpio entendimiento. Okay. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Okay. Versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los posteriores días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Okay. 4. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Versículo 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Versículo 6. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Ahora, por lo cual el mundo entero pereció por agua, o solamente parte de una forma geográfica. ¿Qué refiere este mundo? O sea, solamente alguna tribu, alguna lengua, alguna nación. No, el mundo entero pereció anegado por agua. Este mundo que habla San Juan 3:16. Aquí no utiliza la palabra, bueno, aquí el mundo se refiere en una forma geográfica. 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. De los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Está hablando de los hombres impíos, sí, porque obviamente no todo mundo se va a salvar. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. ¿Quiénes son estos que la tienen por tardanza? Sino que es paciente para con nosotros. De acuerdo a Juan Manuel Vaz, él no retarda su promesa, dice la Biblia, según algunos. Él dice que estos algunos son los escogidos. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para ¿quién? ¿Para con todo el mundo? No, para con nosotros. Entonces él dice, esto se lo está hablando a sus escogidos. Mire cómo está torciendo la escritura. Dice, esto es a sus escogidos, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca,
Ok, ninguno perezca. ¿A quién se refiere a estos ningunos? ¿A sus escogidos? Sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Quiénes proceden al arrepentimiento? ¿Sus escogidos? Bueno, entonces quiere decir que sus escogidos no están arrepentidos, porque eso se lo está mandando a cristianos, a gente que conoce de Cristo. Pero hay que entender, él mismo dice, miren, no saquen ningún versículo fuera de contexto, no lo arranques, ¿vale? No lo arranques. Vamos a ver, para entender el versículo 9 hay que entender el versículo 2. O nos vamos al 1, como él dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. ¿A quién le está hablando Pedro? Para entender esto hay que entender que Pedro era apóstol de judíos, Pablo apóstol de gentiles. Entonces, ¿por qué en el versículo 2 dice para que tengas memoria las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas? ¿Sabían los gentiles acerca de los profetas? Los gentiles no sabían. Quienes sabían y conocían la ley son el pueblo judío. Y esta carta que Pedro le está escribiendo, se lo está escribiendo a gente judía, que obviamente tiene verdades, Pedro, que doctrinas universales que caben para nosotros, doctrinas que nos enseñan a todos nosotros, tanto judíos como gentiles. Pero esta carta fue dirigida para judíos. Por eso en el versículo 2 le está diciendo, tengan memoria las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. O sea, acuérdense. Así de sencillo. ¿Okay? No se lo está enseñando ni se lo está diciendo a los elegidos o escogidos calvinistas. Se lo está diciendo a un pueblo judío que conocía la ley, que le está diciendo que tengáis memoria las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. 4. Diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Y esto es lo que Pedro está diciendo. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Pedro les está diciendo, hey, van a venir burladores, van a venir gente que los va a tratar de engañar para que ustedes empiecen a dudar, para que ustedes empiecen a decir estas palabras. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Pedro les está advirtiendo lo que está sucediendo. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Esto es lo que está diciendo el versículo 5, el versículo 6, por lo cual el mundo de antes pereció, anegado en agua. El mundo de antes, ¿cuál mundo? ¿Los escogidos, los elegidos, una zona geográfica o fue todo el mundo en sí destruido? Fue todo el mundo. Aquí este mundo no habla de zona geográfica como el griego. Están diciendo que el griego, dicen, estudien un poco. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Claro, los hombres impíos. Dice, mas, oh amados, no ignores esto, que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. ¿Quiénes son algunos? Estos que andan enseñando. Estos que andan enseñando la tienen por tardanza, lo que se está refiriendo. ¿Okay? Lo que se está refiriendo en los versículos anteriores. Versículo 3 dice, ahorita rezamos. Versículo 3 dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, diciendo esto. Porque desde el principio las cosas, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente.
Entonces, esto es lo que dice. Versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Estos hombres impíos que andan enseñando eso. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, refiriéndose a lo que estoy enseñando en el versículo 3, refiriéndome a lo que les estoy diciendo a aquellos que piensan que el Señor no viene, que el Señor tarda, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Quiénes todos? Todos, no sus escogidos. Paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. ¿Quiénes son ningunos? La humanidad, la creación. Si entendemos cómo lo está enseñando este predicador, estamos diciendo que prácticamente sus elegidos, a los que él les está hablando, están perdidos. La humanidad está en pérdida y está bajo maldición, está bajo pecado. El Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. ¿Quiénes son algunos? Los que nos vienen enseñando en el versículo 3, aquellos hombres que ignoran voluntariamente. Sino es que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Con nosotros, sí, Él es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. ¿Quiénes son ningunos? Pues aquellos que han de aceptar a Cristo, la humanidad, aquellos que quieran voluntariamente, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Quiénes todos? Toda la humanidad, no todos los escogidos, toda la humanidad, todo el pueblo de Israel, todo. Entonces, Pedro les está hablando una carta y les está diciendo que todos procedan al arrepentimiento, a la humanidad. Aquí habla de todos. Todos. ¿Quiénes son todos? Pues todo el ser humano. Es paciente para con nosotros, sí, no queriendo que ninguno perezca. Está tardándose, o sea, no retarda su promesa. Su paciencia es, ¿por qué? Porque en el versículo 3 hay quienes les están enseñando que ya el advenimiento ya sucedió. No, espérense. Lo que pasa es que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándonos para el día de la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. 13. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Claro, nosotros esperamos, el mundo no espera. A menos que llegue Cristo, entonces el mundo va a esperar eso, pero el mundo no sabe. Por eso el mundo no espera. Nosotros esperamos sí porque sabemos, porque entendemos, porque se nos ha enseñado. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Ok? Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. La paciencia de Dios es para salvación. La paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su perdición. Ahora entendamos esto. Aquí Pedro no está discutiendo cuestiones de elección, sino está discutiendo cómo hay indoctos que están torciendo acerca de la venida de Cristo. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Y estos están para estos que dicen salvo, siempre salvo. Aquí se ve que alguien puede ser arrastrado. Y Pedro les está diciendo, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestras firmezas.
Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Eso es lo que la Biblia nos está enseñando. Entonces, cuando ellos utilizan el versículo 9 y él lo saca fuera de contexto, que no tiene nada que ver. Te leí todo. Algunos la tienen por dar. ¿Y quién son algunos? Estos que andan enseñando equivocadamente. Es paciente para con nosotros, claro, con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Capítulo 20, versículo 28. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todo el mundo, por toda la humanidad, por toda la tierra. No, para dar su vida en rescate por muchos. Seguimos. Vamos a sacar todo esto a la luz. Mateo, él citó Mateo. Él solo citó Mateo 20:28. Vamos a leer del 20:20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él, pidiéndole algo. ¿Okay? Versículo 21. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Okay? 22. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿No sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos, perdón, esta es una pregunta. Les dice, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Versículo 23. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es el mío darlo, sino aquellos a quienes está preparado por mi Padre. 24. ¿Sí? Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. 25. Entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Okay. 27. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. ¿Dónde iba? Ya, 27, right? Ya. 28, el que él citó. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Viste, pastor? Ahí utiliza la palabra muchos. Sí, pero ¿de qué está hablando Jesús? Estos son los tipos de predicadores que te dicen, no saques, no sueltes. Desde como digo, no sueltes ese versículo. Está sacando ese versículo. Y se fue desde un principio a 1 de Pedro capítulo 3, versículo 1. No sueltes ese versículo. Vámonos. Y empezó a leer el versículo 1. Se fue hasta atrás para corroborar lo que estaba diciendo. Sin embargo, no lo hizo con el libro de Mateo capítulo 20, versículo 28. Solo leyó esto. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Aquí Jesús no está hablando de muerte sacrificial. Está hablando de servicio. Todos los versículos que leímos está hablando que la madre se presentó a Jesús, permite que mis dos hijos, uno se sienta a la derecha y otro a la izquierda. Jesús le dijo, hey, servicio. Jesús les está hablando de servicio, servicio, servicio. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. 27. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Por qué? ¿Y a qué se refiere dar su vida en rescate por muchos? Jesús está hablando no del sacrificio, sino de rescatar, porque Jesús expuso su vida muchas veces que los los fariseos y los escribas lo quisieron apedrear. Él no vino para ser servido, sino para servir. Jesús a mí no me sirvió.
sirvió a sus discípulos. Ahí está hablando con sus discípulos. ¿Por qué ese mismo principio no lo utilizan acá? Utilizan el principio en Pedro capítulo 3, pero ese principio no lo utilizan aquí. No utilizan el principio en San Juan capítulo 17 ni en San Juan capítulo 10. Aquí encontramos que Jesús está hablando con los discípulos, le está exhortando a los discípulos y les está diciendo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Hablando del servicio, yo les vine a servir a ustedes. En ciertas ocasiones Jesús dijo: hey, yo estoy aquí entre ustedes, pero estoy como el servidor de todos ustedes. Yo no vine a que ustedes me sirvieran, yo vine a servirles a ustedes y yo doy mi vida en rescate por muchos. ¿Por qué? Porque Jesús expuso su vida contra endemoniados, contra todos, le expuso. Y muchas veces quisieron apedrear, y la Biblia dice que él expuso su vida y se escapó o pasó entre ellos, entre los fariseos y escribas. A eso se refiere el versículo. Y porque no sirvió a todos. Por mí murió en la cruz del Calvario para darme vida eterna. Pero palpable, de forma visible, tangible, no me sirvió. Me ha servido en forma personal. Sirvió a los discípulos. Él dio su vida en rescate por mí. Pero a ese se refiere este versículo, que lo está tergiversando. Mateo 26, 28, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados, derramada por muchos. No es tan difícil. Ven, iglesia, ven, hermanos, es sencillo. La palabra constantemente es muchos. Si quisiera decir por todos, no lo podría haber dicho. Si quisiera decir por el mundo, no lo podría haber dicho, porque constantemente desde Isaías vienen recalcando muchos, su pueblo, muchos, su iglesia, muchos. Pero sigamos adelante, que hay gente con 4 o 5 no le vale. Vamos a darles unos poquitos más. Bueno, vamos a entender. Vamos a ver qué es lo que dice Mateo. A ver qué dice Mateo, capítulo 26, versículo 17. Y aquí encontramos, leyó ese versículo, lo leyó suelto. Otra vez, volvemos a lo mismo, leyó suelto el versículo. ¿Ok? ¿Ves? No es tan difícil, hay tantos versículos, no es tan difícil. O no, si es difícil cuando lo pones de esa manera. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo: ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? Versículo hasta el 17, 18. Él les dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Está hablando de la Pascua. 19. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Está hablando de la Santa Cena. Mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. 24. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno lo fuera a ese hombre no haber nacido. 26. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo. Pregunto, ¿era literalmente el cuerpo de Jesús? No, era un simbolismo. Este es mi cuerpo. Si creemos que realmente ese es el cuerpo, estamos creyendo en la ultrasubstanciación. O sea, estamos creyendo en lo que los católicos creen, que en la Santa Cena, cuando el católico prueba la Santa Cena, está realmente comiendo del cuerpo de Cristo y tomando de la sangre de Jesús. Y no es así. 28. Porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Pregunto yo, ¿lo que estaban tomando era realmente la sangre de Jesús o era solo un simbolismo? ¿Ah? ¿Con quién estaba tomando o compartiendo la Santa Cena? Con sus discípulos. Ahora, en esos mismos versículos vas a encontrar que dice que uno de ustedes me va a entregar. Mejor a ese hombre le hubiera sido no haber nacido.
¿Por qué Jesús dice, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados? Bueno, sencillamente, ¿por qué dice que por muchos? Bueno, porque ahí está hablando de los discípulos y está hablando de un simbolismo. ¿Ok? Jesús no comió de su propio cuerpo. Jesús no tomó de su propia sangre. Y aquí dice en el versículo 27, ¿ok? 27, tomad la copa, 27, bebed de ella todos. 27 estamos, este es el 27, 26. Comía Jesús, le dijo, bendijo y partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. 27, tomando la copa, habiendo dado gracias, les dijo, bebed de ella todos. 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Por qué dice muchos? Porque está hablando de sus discípulos. Jesús había escogido a sus discípulos y él le había dado eterna a ellos. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, derrama su sangre para todo el mundo, para toda la humanidad. Los versículos no se pueden contradecir. Aquí está hablando, esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados. Por muchos. ¿Sí? Es derramado por muchos, hablando de entre ellos, no hablando de la humanidad. Y además no era su sangre ni su carne la que estaban comiendo. Era un simbolismo que estaban haciendo. ¿Ok? Vamos a ver qué sigue diciendo. Marcos capítulo 14, versículo 24, y les dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos, no por todos, de nuevo por muchos. Son palabras de Jesús, no son palabras mías. Una cosa es que usted quiera discutir conmigo, pero no puede discutir con Dios. Tenemos que llegar a la conclusión de que con Dios no se debate. ¿Qué más? Juan 10:11, yo soy el buen pastor. Con Dios no se discute. Okay. Ya entendimos lo que estaba diciendo de esa manera. Entonces, entendemos. Ahora, después de eso, está hablando, volvemos a lo que les decía en un momento. Juan 10:11. Okay. Vamos a ver qué es lo que dice la Escritura. Vamos a ver qué es lo que tiene que decir él. El buen pastor da su vida por todo el mundo. Ovejas y cabritos, no, el buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Todo el mundo son ovejas? ¿Toda la humanidad son ovejas? No, hermano. Porque en el día del juicio, Él mismo separará las ovejas de los cabritos. Él mismo separará el buen trigo de la cizaña. No son todos ovejas. Entonces, Él da su vida ¿por quién? Por todos. Él dio su vida por todos. Jesús dio la vida por todos. No, Jesús dio su vida por sus ovejas. Juan 10:15. De igual manera que el Padre me conoce, yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Ovejas a los versículos, porque hay gente que dice... Estamos entendiendo ahí. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice la Escritura. Okay. Ve, todos estos versículos que está sacando, todos estos versículos están fuera de contexto. De cierto os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Bueno, a mí me gusta leer siempre esto, porque San Juan capítulo 10 siempre es sacado fuera de contexto. Okay. 10:1 dice, de cierto os digo que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por la otra parte, este es ladrón. Eso se está refiriendo a los judíos o a los fariseos. Versículo 2. Más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. ¿Por qué Jesús está hablando de esta manera? Bueno, Jesús está hablando de esta manera porque en el capítulo 9 del libro de San Juan había un problema, había una discusión. Y la discusión que en el capítulo 9 Jesús había sanado había sanado un ciego. Y los fariseos le estaban interrogando. Para entender todo lo que tiene que decir el capítulo 10, en el capítulo 9 vas a entender que Jesús sana un ciego. ¿Okay? En el capítulo 9 Jesús sana un ciego. Y cuando vos lees el capítulo 9, te das cuenta que la Escritura está hablando, es más, habla de la ceguera espiritual,
habla del buen pastor. ¿Okay? Entonces, cuando vos lees eso, te das cuenta, cuando vos lees el capítulo 9, va a tener sentido el capítulo 10. Dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llaman por nombre y las saca. Dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño, dice la Escritura, versículo 5, mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Esta era una alegoría. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Hablando al pueblo de Israel. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Hablando de los fariseos y los escribas, ladrones. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El que por mí. Cualquier persona. ¿Okay? El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, refiriéndose a quienes había sanado a un ciego, porque eso es lo que lo estaban criticando en el capítulo 9, que usted vas a entender. Más el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, dice, y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Está exponiendo su vida por las ovejas. ¿Por qué dice pongo mi vida por las ovejas? Ahorita vas a ver por qué y a qué se refiere pongo mi vida. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo de traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y habrá un pastor. Hablando de los gentiles. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Refiriéndose al capítulo 9, esta es la conversación. El capítulo 10 es la continuación de la conversación o la disensión del capítulo 9. Y aquí mismo dice, celebrases en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno. Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dísnoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os lo he dicho. Claro. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y Él, uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. A eso se refiere en poner su vida por sus ovejas. Jesús expuso su vida por los pecadores, por los impíos, ante los fariseos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Versículo 33. Le respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre, te haces Dios. Jesús respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois.
Y si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, y al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís tú blasfemas porque dices, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis, a mí creed en las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Jesús estaban, versículo 39, procuraban otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. A eso se refiere la Escritura cuando Cristo expuso muchas veces su vida por muchos y dio su vida por las ovejas. Iglesia, un día vamos a estar estudiando el capítulo 9 y el capítulo 10. Hay que entender que para que nosotros tengamos el panorama completo del capítulo 10, tenemos que entender el capítulo 9. Porque es que Jesús dio su vida por las ovejas. Porque a Jesús lo estaban acusando de hacerse pasar por hijo de Dios. Lo estaban acusando. Le estaban diciendo, no te blasfemamos, no te pedreamos por decir esto, porque tú te haces pasar como Dios. Y Jesús le responde. Esa es la razón por qué Jesús dijo, mi vida, el buen pastor, su vida da por las ovejas. Porque en ese momento Jesús está exponiendo su vida por el hecho de haber sanado un ciego. Por el hecho de haber sanado un ciego. Aquí nosotros leímos todo San Juan. Y no me quiero alargar mucho, ya me estoy ya tomando mucho tiempo. Pero todos estos versículos, con los mismos versículos que este predicador calvinista reformado ha dicho, te lo estoy diciendo. Yo no lo estoy atacando a él. Estoy juzgando el mensaje y la doctrina que estos predicadores traen. Tenemos que tener mucho cuidado con las enseñanzas que hoy en día se están viendo por el internet. Sí, este tipo de predicadores les hacen daño a la obra de Dios. Ellos enseñan su calvinismo de la manera que... Los evangelios no cuentan porque es repetir lo mismo. ¿Ves? Entonces, solo para que veas, enseñan una doctrina de la expiación limitada, donde ellos dicen, no, la expiación limitada que ellos predican se refiere a que Cristo murió solo por algunos y no por todos. Y eso, mi querida iglesia, es una blasfemia. Tenga cuidado con este tipo de predicadores que hoy en día lo estamos viendo en la red. Los mismos versículos que él utilizó son los mismos versículos que yo he utilizado y que no he sacado ninguno fuera de contexto, sino que lo he enseñado de acuerdo como está. Entonces, ahí está. No he sacado nada, ningún versículo fuera de contexto. Y él tiene más versículos. Y con sus mismos versículos se refuta la enseñanza que ellos, valga la redundancia, están enseñando. Tengamos cuidado con este tipo de enseñanzas. Cristo murió por todos, por todo el mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Oramos y creemos que usted pueda salir de esas herejías y de esos errores que se están enseñando hoy en la actualidad. ¿Okay? Seguimos orando, seguimos clamando y creemos que Dios está con nosotros. Así que muchas gracias por estar en sintonía. Siempre les recordamos, siempre le damos gracias por estar pendiente de las enseñanzas. No se olvide, estamos saliendo todas las semanas, los miércoles a las 7 de la noche, hora de Estados Unidos, estado de Nebraska. Bendiciones a todos. Gracias por su sintonía, Gracias por su sintonía. Nos vemos la próxima. Bendiciones. Y sigamos estudiando las Escrituras. Bye. Nos vemos la próxima. Bye bye.